Bienvenidos al audio resumen de Lesa Escrinia y Asociados. En esta oportunidad, el ingeniero Pedro Monterroso nos va a hablar sobre los riesgos en la industria de la energía eólica. La generación de energía eólica en el mundo es una tecnología que ha tenido un fuerte crecimiento en el desarrollo de parques eólicos. La región no ha sido ajena a esta realidad. Recientemente Uruguay ha terminado de instalar más de 1.500 megavatios en su territorio. En relación a las proyecciones que podemos destacar para Argentina, la idea es que en el año 2020 ya hayan unos 15 parques instalados con una potencia de unos 2.100 megavatios. Eso es en contratos de compra-venta de energía, no toma en cuenta los posibles proyectos que puedan surgir de autogeneración. Esa potencia instalada implicaría valores a asegurar de aproximadamente de unos 5.400 millones de dólares, lo cual representa para la industria aseguradora, reaseguradora, un desafío importante porque todo eso se va a desarrollar en un corto periodo de tiempo, generando así una importante demanda de coberturas y de primaje para todos los actores. La experiencia que hemos tenido en Uruguay y en otros territorios en los que hemos actuado indica que la generación eólica en general es un negocio bastante seguro, siempre que se tomen precauciones en elegir la tecnología, medir bien el recurso eólico y transferir o mitigar adecuadamente los riesgos. Justamente la parte en la que más flojo el negocio hemos visto es en el tema de la transferencia y la mitigación de los riesgos. ¿Por qué? Porque el negocio es seguro justamente porque el recurso eólico supuestamente uno lo ha medido bien y sabe su comportamiento. Los contratos de compraventa de energía eléctrica tienen un precio definido y un plazo definido, entonces no hay riesgo de demanda para el negocio. Lo que sí hay son incertidumbres con cosas imprevistas. Eso genera básicamente que se tenga que trabajar muy bien en la transferencia y mitigación de los riesgos. Más aún cuando se trata de un negocio que con todas esas seguridades arroja unas tasas internas de retorno muy bajas, por lo cual desviaciones o imprevistos en el flujo de fondos generan pérdidas, se traducen en un mal funcionamiento del flujo de fondos y del proyecto de inversión. En relación a los riesgos a los que están sometidos los parques eólicos, bueno, podemos agruparlos según la etapa en la que se encuentren. Tenemos riesgos durante el transporte, que están asociados básicamente a los riesgos del medio de transporte que se utilice, y después tenemos todo lo que son maniobras de carga y descarga. Tenemos los riesgos durante la etapa de montaje, en donde tenemos todos los riesgos asociados a las maniobras de izamiento, errores de mano de obra, errores de diseño, todo lo que es daño a la naturaleza, que ahora lo vamos a ver un poco más en concreto. Durante la operación son los mismos riesgos que durante el montaje y se agrega el riesgo de avería de maquinaria. Después tenemos la interrupción de la explotación, que es como consecuencia de cualquiera de los riesgos que puedan ocurrir en cualquiera de las etapas que mencionamos. Y algo muy importante y que está siendo parte del foco que están poniendo los aseguradores más importantes en este tipo de riesgos es el del recurso eólico. La falta de o el exceso de viento que justamente haga que la máquina no pueda operar. Muchos lo están visualizando como un riesgo severo y de importante intensidad para los parques eólicos. Algo importante es destacar la tendencia que existe en siniestros, que se ha comprobado mundialmente y nosotros la hemos comprobado regionalmente para algunos aspectos. Los siniestros que tienen mayor participación involucran a los componentes de los aerogeneradores, que son palas y cajas de engranaje. Entre esos dos componentes se llevan más o menos el 70% de los siniestros. Pero también es importante destacar que el costo promedio de los siniestros que involucran esos componentes no son de tanta intensidad. Los costos promedios de los siniestros de palas pueden andar entre los $250.000 con un máximo de $700.000 o $800.000. En el caso de las cajas de engranajes podemos ir desde los $380.000 hasta unos $650.000. El riesgo que tiene más intensidad o el componente que tiene más intensidad en el caso de los aerogeneradores es el incendio de la cabina completa, que eso involucra daños en todos los componentes, incluidos los que mencionamos anteriormente, pero la frecuencia que tienen los incendios es muy baja. Hemos visto reportes de aseguradores dedicados a riesgos de generación eólica en donde las tasas promedio de daños en palas ascienden a una cada 184 palas. Y en el caso de cajas multiplicadoras, lo que sí podemos destacar es que el 95% de los casos son inferiores a los $300.000.
En relación a los incendios, se estima que ocurren más o menos unos 50 incendios por año y eso involucra cualquier tipo de máquina de cualquier potencia, pero se trata de un riesgo de una intensidad muy alta, dado que la nacelle y las palas es el componente del aerogenerador de mayor valor. Ahora queremos contarles los aspectos claves que entendemos aplican para suscripción de este tipo de riesgos. En primer lugar, tenemos la locación, la ubicación geográfica, y esto básicamente obedece a que los riesgos de la naturaleza están asociados a esa ubicación. Después tenemos el tema de diseño. Es muy importante saber cuál es la tecnología, qué tipo de caja reductora tiene, qué transformador van a tener, cuáles son los puntos críticos que va a tener el layout del parque. Pasando luego a los antecedentes del fabricante o tecnólogo, como se le conoce en la industria, y el EPCista, por ser el contratista del contrato de Engineering, Procurement and Construction. Es muy importante conocer los antecedentes, aunque podemos destacar que hoy en día en la región los 4 mayores fabricantes del mundo están presentes y bueno, sus antecedentes en general son buenos. Es importante también conocer cuál es el cronograma, porque eso también está relacionado con los riesgos asociados a la ubicación. Las políticas y contratos de mantenimiento también tienen que ser por lo menos atendidos y revisados, más allá de que no podamos tener injerencia sobre ellos. Pero son muy importantes porque generalmente en los contratos de mantenimiento de energía eólica las penalizaciones se hacen por disponibilidad de máquina, entonces es muy importante conocer bien cómo han sido definidos los términos y condiciones. Destacamos asimismo conocer cuál es la disponibilidad de repuestos, tanto propios del propietario del parque como los que tiene pensado tener el fabricante. Este también es un tema en el que se puede no tener injerencia, pero lo que no se puede hacer es no conocer la información que va a existir. Algo que es importante destacar es, por lo que hablamos hace un ratito de la intensidad que tienen los incendios, no así su frecuencia, es trabajar y conocer cuáles van a ser las protecciones contra incendio que van a tener los aerogeneradores. Algo que nunca deja de estar de lado en cualquier tipo de industria y en esta tampoco es ajena, son los planes de contingencia y continuidad. Es importante definir cuando vamos a tener algo imprevisto, cómo vamos a actuar, quiénes van a ser los que van a actuar, a quienes se les va a solicitar información o reparaciones o préstamos o alquileres, y eso debe estar definido por escrito y practicado, porque en la experiencia que hemos tenido hemos visto que generalmente no se implementa este tipo de planes de contingencia, y cuando sí se los implementa los tiempos se bajan de forma importante. Por último, otro aspecto que es importante analizar para la suscripción es el tipo de contrato de compraventa de energía y o bien si se trata de un proyecto de autogeneración, ver cuáles son los contratos de compraventa de energía que tiene quien está desarrollando su proyecto de autogeneración. Estas fueron algunas claves para la etapa de suscripción de este tipo de riesgos. Es importante destacar además que según la etapa en la que se encuentre el parque, ya sea construcción o operación, estas claves tienen que ser analizadas en función de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos en cada una de esas etapas, porque hay muchos de los riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia durante el montaje y otros tienen mayor probabilidad de ocurrencia durante la operación. Entonces, para cada caso hay que analizarlo debidamente según sea la etapa en la que se encuentre. Y ahora, después de haber visto las claves de suscripción, es interesante analizar las claves después de un siniestro. Es muy importante actuar inmediatamente desde los primeros momentos de la ocurrencia. A veces se tiende a dejar el reclamo in company y no informarle a los aseguradores, pero es importante informarle a los aseguradores desde el inicio. Es muy importante estar preparados para tener diferencias. Siempre en los siniestros hay diferencias sobre alcances y pueden haber diferencias sobre costos. En este tipo de industria es algo que no es ajeno. Entonces, conociendo eso, siempre puede ser útil tener nominado a algún especialista técnico para dirimir diferencias, o si no está nominado, por lo menos conocer a quiénes recurrir en caso de que existan. Y el otro tema importante es el conocimiento de la regulación de los siniestros de pérdida de beneficio.
Sobre todo si se trata de un proyecto de compra-venta con un contrato a término largo o es un contrato o un parque que está funcionando en el mercado spot o un caso de autogeneración. Pasando a las coberturas de interrupción de la explotación, lo que nos gustaría destacar es que se trata de una industria de muy bajos gastos variables y podemos concluir que el margen bruto a asegurar asciende a no menos de un 95% de las ventas. Estuvimos hablando de las claves de suscripción, estuvimos hablando de los siniestros y la idea ahora es contarles un poco los aspectos más importantes de las coberturas de seguros que hemos visto en el mercado local y regional. En la etapa de construcción se basa en las pólizas que todos conocemos en base al risk, con textos de Munchener o algún reasegurador líder. En este tema es importante conocer bien cómo es la cláusula de recepción provisoria del parque. La cláusula 50-50 es muy importante, dado que los riesgos de transporte en este tipo de industria son recurrentes y están latentes. En la fase de operación también se trata de una base todo riesgo y acá se adiciona el riesgo de avería de maquinaria junto con cláusulas de error de diseño que pueden ser de LEC 2 y cada vez más frecuente LEC 3. Adicionalmente hemos visto cláusulas de pérdida de beneficio para daños cubiertos por la garantía. Pasando a las coberturas de interrupción de la explotación, lo que nos gustaría destacar es que se trata de una industria de muy bajos gastos variables y podemos concluir que el margen bruto a asegurar asciende a no menos de un 95% de las ventas. Estuvimos viendo los aspectos más importantes de la industria, ejemplos de siniestros, claves para la suscripción de riesgos, claves para la gestión de siniestros. Y es importante también destacar que hay que mantenerse actualizado, dado que se trata de una industria sumamente joven, con un importante desarrollo tecnológico. La gestión de riesgos es clave para el desarrollo del proyecto. Gracias por escucharnos, soy Sofía Poels, directora de LEA, y los invitamos a seguir recibiendo este tipo de audios para mantenerse actualizados.